amigos y amigas, qué gusto acompañarle nuevamente en este espacio del grupo parlamentario del FMLN, Voz Parlamentaria. Este día nos acompaña el diputado Misael Mejía, diputado por el departamento de San Salvador, y en la Asamblea Legislativa trabaja de lleno en la Comisión Financiera y también en la Comisión de Seguridad Pública. Diputado, gracias por hacer el espacio en su agenda y acompañarnos. No, es un placer, Vanessa, y por supuesto que el trabajo que hacemos todos los días, tanto acá en la Asamblea Legislativa como de contacto directo con la ciudadanía, siempre es bueno trasladárselo a nuestros amigos y amigas que están pendientes ya de este programa importante, La Voz Parlamentaria, del grupo de diputados y diputadas del FMLN. Son dos comisiones, diputado, en las que usted trabaja, en las que están permanentemente en la agenda de la opinión pública. En la Comisión Financiera se está trabajando y se está viendo las reformas a la ley de usura. ¿Cuántos de los amigos y amigas que nos escuchan a través de radio legislativa o que nos ven a través de televisión legislativa tienen o han tenido problemas o se pueden ver afectados por los típicos usureros que hacen préstamos y cobran unas tasas de interés súper altos? ¿Cuáles son las propuestas que como grupo parlamentario se tienen en torno a ese tema? Bueno, mire, en primer lugar es bueno que la ciudadanía que nos ve sepa que la ley contra la usura fue una iniciativa del FMLN. Lamentablemente en esto es bueno decir que las instituciones financieras formales se opusieron a la existencia de la ley en principio. Según el informe de la Superintendencia del Sistema Financiero y del Banco Central de Reserva, que son las instancias que monitorean, en el caso de la Super, quien hace un ejercicio permanente de supervisión de las instituciones, y el BCR, que tiene por mandato de la ley contra la usura la responsabilidad de hacer un cálculo semestral y una publicación de tasas máximas legales a cobrar. Desde la vigencia de la ley a la fecha se han tenido más o menos unos 5 millones de dólares que se ha dejado de pagar por parte de los usuarios de créditos a las instituciones financieras a partir de que se ha venido reduciendo el costo. Hay multas a varias instituciones que han incumplido las tasas máximas que semestralmente se publican. Sin embargo, en la evaluación que hemos hecho incluso con estas instituciones, el marco regulatorio por ahora tiene insuficiencia o tiene necesidad de hacerle cambios. Uno de ellos es una propuesta de reforma que el FMLN introdujo para cambiar la metodología de cálculo de la tasa máxima a cobrar. Actualmente, ¿cómo es cómo se calcula? Actualmente se calcula bajo un mecanismo de establecimiento de tasas de interés que se llama promedio simple. El promedio simple consiste en que en el BCR se registran todas las tasas de interés que cobran, se suman y se dividen entre todas ellas, pero esto lo que implica es que, por ejemplo, una persona natural, sí, con tasas de interés altas, las cooperativas, las cajas de crédito que dan montos pequeños y tasas de interés altas, pesan lo mismo que lo que pesa un banco, por ejemplo. Y los bancos normalmente, por el tipo de créditos más altos, por las exigencias de garantías que tienen tasas de interés, algunos de ellos un poco más bajas. Es decir, es el promedio. Es el promedio. Entonces, el promedio simple, tal como se calcula, da tasas de interés semestral bastante altas. ¿Y cuál es el problema de fondo? Que tenemos algunos segmentos en el cálculo de esa tasa de interés que son normalmente los créditos más bajos, con garantías menos reales o menos fuertes, que terminan pagando las tasas de interés más altas en el país. Eso genera una situación de injusticia y de un acceso inequitativo al crédito. La propuesta que se le ha consultado tanto a la Super como al BCR es cambiar esa metodología por un promedio ponderado, que sería en realidad en el que se registran todas las tasas de interés semestralmente, pero los montos y la cantidad de créditos pesarían más, que no sería un promedio de todos con el mismo peso, con el mismo valor. ¿Qué nos permitiría esto? Que solo las tasas, por ejemplo, de microcréditos,
que por ahora tienen tasas hasta del 80-90%, bajarían automáticamente o de inmediato cerca de 30 puntos. Es decir, una reducción sumamente importante que implicaría que quienes tienen créditos más bajos y garantías menos reales tendrían un beneficio importante. El otro sector de crédito que se beneficiaría con una baja de cerca de 20 puntos es los créditos que se dan por parte del sistema financiero, pero también por parte de algunas comerciales que son sin órdenes de descuento, que también tiene que ver con las condiciones laborales o con las posibilidades de tener un fiador o no. Estos créditos tendrían una baja importante. Para nosotros es una metodología que hicimos el estudio propio, pero que ante las consultas a la superintendencia y al BCR lo que nos han planteado es que eso no distorsionaría el mercado, no complicaría el funcionamiento del sistema financiero y que más bien beneficiaría una cantidad muy importante. Ya empezamos a sentir un nivel de resistencia, de avanza de la financiera y algún acompañamiento. La Comisión Financiera ha quedado de que la próxima semana recibiremos algunos actores de esto. Ya sabemos que avanza y algunas instituciones lo que van a venir a decir es que no es necesario, que el mercado regula todo, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo por lograr mayoría, tanto en la Comisión como en el Pleno Legislativo, y ojalá aprobar cuanto antes esta reforma, que sería una parte de un esfuerzo integral. El Banco Central y la Defensoría del Consumidor han propuesto otro tipo de reformas que le darían mayor capacidad ejecutiva a la Defensoría del Consumidor, sobre todo porque hay una cantidad grande de instituciones que dan crédito que no tienen supervisión. A veces uno cree que los créditos solo son cuando alguien va a pedir a un banco o a una caja de crédito, pero resulta que en el país uno de los rubros donde mayores abusos usureros hay es las casas comerciales, que a la gente humilde le venden al triple del costo normal, una licuadora, un televisor, un ventilador, incluso parece mentira, pero la gente a eso accesa, pues a sacar eso con cuotas chiquitas, pero que a veces se las cobran semanalmente. Ya esa modalidad también la tiene por lo menos un banco que es parte de la gremial más importante de lo financiero. Pero estas casas comerciales no tienen regulación de la superintendencia, entonces hacen casi lo que les da la gana, y al reformar en la ley contra la usura las facultades de la Defensoría del Consumidor, cualquier ciudadano puede interponer su demanda y le daría carácter ejecutivo a la Defensoría de obligar a devolver incluso cobros abusivos o excesivos que se hagan en este tipo de créditos. Qué importante esta parte, porque no incluye solamente a las entidades bancarias, sino que muchos de los amigos televidentes a lo mejor pueden corroborarlo. Vamos a un centro comercial y vemos los grandes anuncios que dicen que cuotas bajas, pero si uno hace la cuenta, porque se lo dan en 2-3 años, el número de cuotas que va a pagar, paga un artículo de $200, a veces hasta en 800. Sí, es correcto, pero además es muy común ahora que gente humilde le toca que ir en una situación de emergencia, ir a dejar sus herramientas de trabajo, incluso algunos montepíos o casas de cambio que le reciben y le ponen como condición que llegue una semana, 15 días a pagarlo, o se quedan con el bien que vale el triple de lo que le prestan. Esa situación estaría regulada porque en la definición de la ley contra la usura eso es crédito también. Las casas de empeño. Las casas de empeño. Y por último, para cerrar quizás la parte de la Comisión Financiera, nosotros hicimos la semana pasada casi un recordatorio, pero una insistencia que la Comisión Financiera pueda cuanto antes aprobar una reforma a nuestro Código Penal que lamentablemente no contempla la usura como un delito carcelable. Con esta iniciativa lo que buscaríamos es evitar que continúe en marcha un procedimiento en el que algunas instituciones que dan crédito prefieren pagar multas que corregir el abuso que se da contra la ciudadanía. Al volver carcelable el delito, se generaría un nivel de cumplimiento mucho mayor, y para nosotros es importante además que así como en el país
hay algunos delitos de bagatela que termina la gente en las cárceles, que un delito como este, que puede dañar la salud o hasta atentar contra la vida de una persona, también se le pueda poner la rigurosidad y sentar algunos precedentes para evitar que se sigan cometiendo abusos. Y lo decimos porque es reiterado como las demandas de la Defensoría del Consumidor se dan a veces sobre las mismas instituciones financieras que prefieren pagar multas que corregir lo que la ley les manda. ¿En qué otros aspectos podría haberse beneficiado el pueblo salvadoreño con estas reformas que ustedes plantean? Bueno, para nosotros lo fundamental en este tema es hacer una presión, un esfuerzo que baje las tasas de interés que paga la ciudadanía cuando adquiere un crédito. Pero en segundo lugar, ir generando una cultura que permita menos abusos de parte de quienes ofrecen servicios financieros en el país o servicios crediticios en general. Y por último, que la institucionalidad, tanto supervisora, regulatoria o normativa, como el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Consumidor, tengan mejores herramientas, mejores dientes, mayores facultades que le permitan la defensa de la ciudadanía, que al final es lo que nos interesa en este tema, porque al final las empresas tienen sus mecanismos y sus maneras de defenderse. La defensa del pueblo, la defensa de pagar intereses justos, creo yo que es el cometido más importante, que con la ley estaríamos cumpliendo al lograr estas reformas que ojalá pronto podamos dárselas al país. Obviamente la Asamblea Legislativa es un ente colegiado y no depende solo del FMLN que El Salvador cuente con estas reformas, sino también de los otros grupos parlamentarios. Pero para las proyecciones del FMLN, ¿cuándo el pueblo salvadoreño podría al menos aproximadamente estar poniendo en práctica ya esta ley? Bueno, estas reformas. Nosotros sí hemos definido al interior de la Comisión Financiera como una prioridad de la comisión este tema de la ley contra la usura. Tenemos también algunas propuestas de reforma a la ley de tarjetas de crédito que pondría techos más bajos que los que hoy se tienen, porque ahí también se da usura en ese tipo de créditos de tarjetas. Y por lo que está agendado ya en la comisión, nosotros sí esperaríamos que ojalá el próximo mes, a más tardar, podamos tener un dictamen, si no es de reforma integral a la ley, por lo menos estos temas a los que me he referido. Por un lado, cambiar la metodología que ayude a bajar tasas de interés, reforzar las capacidades legales que la Defensoría del Consumidor tiene y reformar nuestro Código Penal para volver carcelable el delito de usura en el país. Diputado, dentro de la Comisión de Seguridad Pública también hay temas muy importantes. Entre ellos se encuentra la Ley de Prevención, Rehabilitación de Miembros de Maras y Pandillas. De esos temas me gustaría que conversemos después de esta pausa. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @GPFMLN. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de Voz Parlamentaria. Estamos conversando con el diputado Misael Mejía. Diputado, hablábamos sobre la Ley de Prevención, Rehabilitación de Miembros de Maras y Pandillas. ¿En qué consiste, para explicarle a la población? Bueno, la ley básicamente lo que busca primero es generar un marco legal a una de los ejes fundamentales de la estrategia de la política pública de justicia y seguridad en el país, que tiene que ver con la reinserción y rehabilitación. En esta materia no se parte de cero, ya la ley penitenciaria es una ley exclusivamente de reinserción y rehabilitación, pero para los privados de libertad. El problema que nuestro país tiene es que no hay marco normativo para desarrollar actividades que busquen el retiro y la reinserción de jóvenes vinculados a la delincuencia de cualquier tipo, estando fuera de la cárcel. Entonces, la ley tiene dos objetivos principalmente. El primero de ellos es ofrecer por parte del Estado una serie de programas sociales que tienen que ver con inserción laboral, con temas de valores,
con mecanismos de ofrecer incluso alternativas laborales a aquellos niños, niñas y jóvenes que tengan ciertas características. Una de ellas es vivir en comunidades o colonias de alto riesgo en el país, pero otra es que por alguna razón familiar o individual se hayan quedado fuera del sistema educativo formal. En buen salvadoreño, de lo que se trata es de quitar a nuestros niños, niñas y jóvenes que estén muy proclives, muy expuestos, muy vulnerables al reclutamiento por parte de las maras o pandillas, y que no hayan sido parte de ellas. Uh-huh. Pero el segundo gran esfuerzo que se busca hacer con la ley es que aquellos jóvenes que ya son parte de las maras o pandillas y que tengan una voluntad de abandonarlas, de retirarse de ellas, el Estado pueda ofrecerles una alternativa. Este tema es muy común cuando los esfuerzos de control y represión del delito, que es uno de los componentes fundamentales de la estrategia de seguridad, empieza a dar resultados. Es decir, se acorrala a la delincuencia en materia de investigación, de persecución, de encarcelamiento. Lamentablemente, bueno decir, en este momento hay muchos de los pandilleros que tienen claro que al enfrentarse a las autoridades, el riesgo de morir es fuerte. Entonces esa presión debe generar una válvula de escape que permita que aquellos que no han cometido delitos graves puedan ser acogidos en algún programa o en una serie de programas sociales que la ley contempla. Teniendo esos objetivos como tal, para nosotros es fundamental la discusión del artículo 24 de la ley, que básicamente buscaría darle un carácter, en la opinión o en la propuesta inicial del Ministerio de Justicia y Seguridad, de voluntario al retiro, a la incorporación a los programas sociales, pero también hay una propuesta de ley de reeducación que el diputado Parker del PDC ha presentado, que busca hacerlo obligatorio. Para nosotros, el ministro anterior de Justicia y Seguridad también nos planteó la posibilidad de hacer un híbrido, es decir, de darle algún nivel de voluntariedad, pero con ciertas características también hacerlo coercitivo. ¿Qué características puede tener la obligatoriedad para sacar de circulación a algunos pandilleros? Que haya denuncia de algún familiar, de alguna directiva comunal, de algunos líderes religiosos, de la misma Policía Nacional Civil, de tal manera que se pueda cortar el crecimiento de las maras o pandillas. Esta ley lo que haría es complementar ese esfuerzo tanto de control y represión del delito, los esfuerzos de prevención que ya en el territorio se desarrollan, y que nos permitiría sin duda alguna empezar a tener éxito en la manera de lograr deserción, de lograr insertar, rehabilitar una serie de jóvenes que a veces son reclutados de manera obligatoria y que a veces no han cometido delitos graves, pero que al no ofrecer una alternativa del Estado están proclives a incrementar su compromiso al interior de las maras o pandillas. Nosotros tenemos diversas opiniones. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia hizo una discusión amplia de este tema y pareciera de que tenemos posibilidades de lograr algunos acuerdos. En ese sentido, el próximo martes, de mañana en una semana, está programada la realización de un primer foro con las instancias interesadas, tanto del gobierno como organizaciones como FESPAD, que desde la sociedad civil tienen alguna experiencia, algunos liderazgos religiosos, pero también jueces, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y Seguridad y algunos constitucionalistas importantes, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, de tal manera de poder generar no solo una discusión pública, sino el aporte de algunos insumos que nos permita que en el más corto plazo posible la comisión y luego el pleno legislativo podamos hacer la discusión y aprobación de esta ley que el país necesita y que pudiera complementar la aplicación de esa política integral que tiene 5 ejes en el plan El Salvador Seguro, que tiene que ver con control y represión del delito, con reinserción y rehabilitación, con prevención, con protección de víctimas y testigos y con el fortalecimiento de las instituciones, que son los ejes, los 5 rieles sobre los que esperamos
lograr éxito en este tema que es la principal preocupación de los salvadoreños y salvadoreñas. Como usted lo dice, diputado, ese tema es uno de los principales que preocupan a la población. Dentro de la Asamblea Legislativa también se está discutiendo el descongestionamiento de los centros penales, porque para nadie es noticia nueva que hay un congestionamiento a nivel penitenciario y hay una propuesta para descongestionarlo. ¿Cuál sería esta propuesta? Sí, mira, primero es bueno recordar que tuvimos, cuando el Frente llegó al gobierno allá por el 2009, el nivel de hacinamiento andaba rondando el 900% y habían centros penitenciarios sumamente complicados, como Cárcel de Mujeres en Ilopango, que se ha logrado reducir a cerca del 300%, ampliando las instalaciones del centro penitenciario, pero además se ha hecho un esfuerzo que yo creo que es digno de mayor esfuerzo de publicidad, de que lo conozca la ciudadanía, y es que este gobierno, el gobierno anterior y mejor dicho, lograron construir una sala materno-infantil pegada a un espacio de privadas de libertad en el Centro Penal de Izalco, en el que hay un poco más de 100 privadas de libertad con igual número de niñas y niños menores de 5 años, que hasta el gobierno actual, esos menores de edad, que son más de 100, estaban presos en el hacinamiento, en condiciones insalubres y complicadas. En un ambiente penal, totalmente hostil, que en nada ayudaba, y más bien estaban pagando los niños y niñas un castigo por el que no habían cometido ningún error más que sus madres en este caso. Ese esfuerzo los tiene hoy a los niños y niñas en condiciones del trato que ameritan o que merecen, en condiciones de mejores condiciones lúdicas, de espacio para la recreación, y que las madres están cerca de ellos, digamos, privadas de libertad de ellas, pero no así sus hijos. En este complejo penitenciario de Izalco se tiene una granja penitenciaria donde se produce una enorme cantidad de cosas, como colchonetas, parte de la ropa que utilizan los privados de libertad, hay producción agrícola, y también se están construyendo 2 fases más, que una de ellas entiendo que anda arriba del 80%, ya el proceso de reconstrucción, que había quedado tirada por los niveles de corrupción del último gobierno de Arena en el país, pero que eso va a permitir generar cerca de 6.000 espacios nuevos al sistema penitenciario, que contribuiría a generar mejores condiciones de seguridad, pero también posibilidad de que el proceso de rehabilitación, reinserción, que es el cometido de la ley penitenciaria y que nuestra Dirección General de Centros Penales desarrolla, se pueda cumplir. Qué importante esto, diputado, perdón que lo interrumpa, porque aparte de que se está mejorando la infraestructura, a veces la gente tiene la concepción de que está preso y está encerrado haciendo nada, pero se le está dando la oportunidad dentro de los centros penales de reincorporarse a la vida activa y laboral. Sí, es correcto, totalmente. En este momento funcionan 4 granjas penitenciarias, hay 2 que están en su última fase de licitación y de iniciar el proceso de construcción, la de Zacatecoluca y la de Santa Ana, pero el esfuerzo principal, además de ordenar la situación dramática, difícil que había, es de ir generando condiciones para que haya 0 ocio carcelario, 0 dinero en el interior de los centros penales, y en eso hay una modalidad que está generando éxitos importantes. O por supuesto se siguen teniendo algunos problemas, pero está sobre la marcha un proceso de rehabilitación y reinserción desde los centros penales que va a ser complementado con la ejecución plena del programa de brazaletes, sí, que está en el proceso de adquisición de las empresas que le van a dar el seguimiento, mantenimiento y control a este tema. Y también la Comisión de Justicia y Derechos Humanos está discutiendo una ley que va a permitir sacar a aquellos privados de libertad con edades avanzadas y con enfermedades terminales, que según algunos cálculos van a andar por los 1.000 y algo. La suma de todos estos esfuerzos, las granjas penitenciarias, la ampliación de espacios, la generación de condiciones adecuadas, es lo que nos puede permitir que el proceso de la política pública integral de combate a la criminalidad
logre el éxito y que además se prepare al país de cara al futuro, porque por ahora lo que tenemos es una serie de centros penitenciarios que eran cuarteles, que eran incluso algunos de ellos beneficios de café y nunca fueron diseñados en esa ruta y se fueron adecuando sobre la marcha de manera equivocada. Es más, yo quiero recalcar un error grave histórico del país, y es que en los gobiernos de Arena crearon centros penales exclusivos para algún tipo de pandillas. Eso proliferó el crecimiento, el control, y ahora algunos de ellos lloran sobre la leche derramada o quieren echarle la culpa a las administraciones actuales cuando es un problema complejo que no le pusieron la atención debida. Estamos trabajando en la ruta de resolver esas dificultades que se crearon en el pasado. Diputado, se nos está terminando el tiempo, pero no me gustaría cerrar sin que usted nos comparta la posición del grupo parlamentario del FMLN sobre el salario mínimo. El pasado fin de semana hicieron una jornada informativa donde visitaron diferentes comunidades del país explicándoles cuál es la iniciativa del FMLN, cuál es la propuesta y el acompañamiento que le dan al Ejecutivo en este tema. Bueno, ciertamente el fin de semana recién pasado varias decenas de miles de militantes del FMLN de manera voluntaria en todo el territorio nacional, digo en las 14 cabeceras departamentales y en el caso del departamento de San Salvador, en los 19 municipios del departamento desarrollamos un esfuerzo para hacer contacto cara a cara, persona a persona, casa a casa, en el país, que nos permitiera aclararle a la ciudadanía que el FMLN junto al gobierno hemos hecho una propuesta que incremente casi un 30% del salario mínimo, pasar de $211, que es el salario mínimo más bajo que hay, que lamentablemente en el país en este momento tenemos 11 tipos de salarios mínimos para la industria, el comercio, el campo, etcétera, y que la propuesta es que solo hayan dos, de $300 como mínimo para el salario urbano, no importa si es de comercio, industria, maquila o lo que sea, y $250 para el salario en el campo, y en eso el incremento estaría rondando el 30%, contrario a la propuesta de la ANEP y Arena, que buscan subir el 9%, que equivaldría como a $16, y que lo piensan hacer en 3 años, es decir, subir el 3%, que equivaldría como a 50, 40 y algo de centavos en el mes, y que al final no alcanza ni para 2 tortillas para las familias cada día. Ese esfuerzo fue acompañado además de una aclaración de que el gobierno está haciendo una propuesta de integrar, de hacer un sistema mixto de pensiones que no se limite a esa comisión alta que se paga a las AFP por administrar nuestros recursos, y que al final siguen haciendo negocio con esa masa monetaria, y que lo que el gobierno está proponiendo es no elevar la edad de jubilación y tampoco seguir cobrando esa administración onerosa que hacen las AFP, que son quienes se han quedado con la ganancia. Ellos están vinculados a los bancos, vinculados a la ANEP, y esa campaña voraz de mentiras que tienen en todos los medios de comunicación lo que busca es engañar a la gente, porque en realidad es la defensa de esos intereses económicos, financieros, de los oligarcas vinculados al cucurucho de la ANEP, y que los salvadoreños y salvadoreñas debemos proteger. En suma, la búsqueda de un salario justo y de una pensión digna para todos y para todas es un compromiso sobre el que vamos a marchar, y es una batalla que el FMLN junto al gobierno, pero junto a los trabajadores y trabajadoras de este país debemos asegurar, y eso implica más conciencia de la ciudadanía y más exigencia para el incremento al salario mínimo y para garantizar las pensiones dignas a las que todos los trabajadores y trabajadoras del país tienen derecho. Hablan de transparencia, diputado, y exigen transparencia, pero cuando ellos se ven involucrados en que se les exija transparencia, lo niegan. Creo que el pueblo salvadoreño merece un debate de este tema del salario mínimo. Que debe ser público. Que debe de ser público y transparente sobre todo. Es correcto, yo creo que en vez de pagarle a Rolando Castro, de estar sacando esa campaña mentirosa en los medios de comunicación, deberían de transparentar los más de $1.400 millones que las AFP se han llevado de las comisiones, de lo que los trabajadores lamentablemente después de que privatizaron el sistema se han llevado. Solo el año pasado una de las AFP más grandes
tuvo más de 13 millones de dólares de ganancias y la propuesta de ellos es incrementar la edad de jubilación. No lo debemos permitir y eso implica unir el esfuerzo entre el pueblo salvadoreño, el FMLN y el gobierno para garantizar que el país marche en una ruta en favor de la clase trabajadora de nuestro país. Bueno, diputado, queremos agradecerle el haber hecho el espacio, informarle a la audiencia de radio y televisión legislativa de estos importantes temas, pero no sin antes pedirle que comparta las redes sociales a través de las cuales nuestros amigos radioescucha y televidentes pueden comunicarse con usted, hacerle sugerencias, consultas y también preguntas. No, gracias a ustedes y mi cuenta de Twitter es @jicarofmln, diputado Misael Mejía es mi perfil de Facebook. Bueno, pues ahí está la invitación para que usted pueda escribirle directamente al diputado y hacerle sus comentarios y sugerencias. Gracias nuevamente, diputado. Estamos a la orden, Vane, y un gusto estar con los televidentes. Gracias a ustedes, amigos y amigas televidentes. Recuerde, para mayor información sobre el trabajo de los y las diputadas del Grupo Parlamentario del FMLN, puede visitar nuestra página web. Buen día. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.